editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Un saludo cordial, amiga, amigo de editoriales y columnas de opinión. Lo está verificando, lo está comprobando, en fin, como usted quiera, pero los editoriales, las columnas de opinión tienen muchos datos que usted habitualmente desconoce, de modo que siempre le recomendaré leer de tanto en tanto los editoriales, sacarle tiempo al tiempo, no hay otra, porque la gran disculpa es, hoy en día no hay tiempo para nada, entonces ¿cómo voy a tener tiempo para leer editoriales? Dice, imagínense, y no es así, hay tiempo para todo, solo que hay que acomodar nuestras actividades debidamente. Entonces, leer los editoriales de tanto en tanto, las columnas de opinión. Y estamos junto a usted ya con Cambio, el diario estatal. El título de su editorial, 2 revueltas en el cuartel de Carlos Mesa. Bueno, así le dicen a lo que significa su casa de campaña, en fin. Carlos Mesa sufre nuevos dolores de cabeza. Recientemente vio descender su candidatura en la intención de voto y ahora sus aliados en Cochabamba y Chuquisaca protestan por sus listas de candidatos. Quizá por ello optó por hacer calle, cambiar de look y, según un portal noticioso, aproximarse a una empresa especializada en fake news, o sea, noticias mentirosas, ¿no? Y guerra sucia electoral. Su mala racha se manifestó, dice, al elegir sus voceros. Varios incurrieron en errores y denunciaron o se alejaron, como es el caso de Diego Ayo, quien lo dejó mal parado tras revelar pugnas internas por postulaciones y dar a conocer que Comunidad Ciudadana, agrupación de Mesa, cuenta con un presupuesto aproximado de $10 millones para su campaña electoral. Cuando parecía que el problema había sido superado, vino la denuncia de Óscar Ortiz, aspirante presidencial de la organización Bolivia Dice No, quien dijo que la renuncia de su acompañante de fórmula, Edwin Rodríguez, fue promovida por Comunidad Ciudadana que, entre comillas, compró al limitente. Bueno, y como le decía, no le pierde pisada, le sigue milimétricamente a Carlos Mesa el diario estatal Cambio en todo lo que hace. Claro está, indudablemente de eso tienen que ocuparse. También se habla luego de la dirigente del FRI, Elsa Guevara, de que advirtió al expresidente que de no mejorar la lista de aspirantes en ese departamento se avecina un revés electoral. Y bueno, en Cochabamba sucede algo similar, dice, bueno, analizan todo lo que le pasa a Carlos Mesa a nivel nacional. Y concluye señalando que se informó que la empresa española Llorente Cuenca, especialista en fake news, hará la campaña sucia de Mesa, según el portal noticioso Primera Línea. Dicha empresa contrató a Carmen Artigas, especialista en inteligencia artificial y Big Data. Ella diseñó el plan de redes sociales de Carlos Mesa a través de redes neuronales, recopilando números de celular de Facebook y bombardeando con mensajes automatizados según ese portal. Bueno, ¿qué más irá a decir? Casi todos los días en el editorial se ocupan de Mesa. ¿Por qué se ocupan? Algunos dicen es porque de una u otra manera significa un peligro para las aspiraciones del candidato y actual presidente Evo Morales. Bueno, vamos ahora con la caricatura. ¿Usted qué dice, amiga, amigo televidente? Ahí está la caricatura y tal cual señalan en su primera plana, dicen ahora en su caricatura, que ahí lo ven a Mesa, ahí está Víctor Hugo Cárdenas, bueno, alguien de rosado, y dice, privatizar, se están relamiendo, mirando a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Lo que quieren es privatizar, dicen. ¿Será así? ¿Usted qué dice? Realmente es algo que no deja de llamar la atención, por supuesto, ¿no? En todo caso, usted tiene su propio criterio, amiga, amigo televidente. Vamos con página 7 y el título de su editorial. Ya tiene usted en su pantalla.
Toledo y la mano larga de la justicia. Habla esta vez del campo internacional y concretamente del país hermano Perú. Y dice, es el único que faltaba de la lista de los expresidentes peruanos más recientes. Alejandro Toledo ha sido detenido en Estados Unidos tras una solicitud de extradición realizada por la justicia de su país, que quiere investigarlo por cargos de corrupción relacionados con el bullado caso Odebrecht. Toledo, quien gobernó su país de 2001 a 2006, fue detenido en una localidad al norte de California y esperará a una audiencia a realizarse este viernes, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y un juez verá su caso y tomará una decisión sobre los pasos a seguir. El exmandatario peruano es acusado de haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht, la empresa constructora brasileña que se encuentra en el centro del mayor escándalo de corrupción de América Latina y que ha sacudido la política de varios países, especialmente Perú. Y concluye señalando, fuera de lo que le pasó a Fujimori, a su hija Keiko y a otros, dice que la detención de Toledo además muestra cómo hasta los más poderosos son susceptibles de caer en manos de la justicia. Los expresidentes de Brasil, Lula da Silva, y de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, también son investigados, lo mismo que mandatarios de otras naciones. Los que abusan del poder, los que se corrompen y violan los derechos humanos, no pueden esconderse por siempre. Y esa es una enseñanza también para los políticos bolivianos, dice. Así enfatiza en su editorial al terminar página 7, reitero, en su editorial. Y destaca en partes sobresalientes, como ve ahí al centro tiene destacado, dice, en Perú, a diferencia de Bolivia, los jueces y fiscales actúan libremente contra la corrupción y otros delitos cometidos por sus máximas autoridades. Esto lo hacen en el Perú, pero en Bolivia dice los jueces y fiscales, bueno, ¿cómo están? ¿Usted qué dice? ¿Cómo actúan? En el Perú actúan libremente, dice, contra la corrupción y otros delitos que cometen cualquier autoridad, incluso los presidentes. Y una especie de subeditorial, vamos al subeditorial, dice, niñas violadas, sí, niñas violadas. Y destaca lo siguiente, ¿no? Es dramático esto, siente escalofríos mucha gente. Un cuñado que dice haber querido vengarse de la familia, rapta a una niña de 3 años, la viola y la abandona lejos de la casa en Santa Cruz. La atrocidad es de tal tamaño que la pequeña ahora se recupera de una cirugía. Un desconocido se acerca a un parque, engaña a una niña de 9 años y la viola en el alto. Un portero encargado del cuidado del colegio toma a una niña de 12 años y la viola. Todo eso ocurrió en apenas 72 horas. Pero no son los únicos casos. En lo que va del año, 222 casos de niños violados fueron reportados a las autoridades. A estos casos se suman al menos 10 violaciones grupales en lo que va del año, lo que representa el mayor acto de salvajismo contra una mujer, comparable únicamente con la muerte. El caso más reciente fue denunciado en Chuquisaca. Y se pregunta, página 7, ¿cómo puede estar ocurriendo tanta maldad contra las mujeres sin que se haga nada al respecto? Es hora de que la sociedad y las autoridades se conduelan de las mujeres y sobre todo de las niñas, que están siendo ultrajadas de la manera más cruel. La triste realidad es que las niñas no están seguras en ninguna parte. De modo que tenga cuidado. Mamá, papá, no descuiden a las niñitas, porque muchas veces dejamos a las niñas, bueno, solitas. Hay padres, madres irresponsables que, por ejemplo, les envían a comprar el pan diario a unas 3, 4 cuadras de la casa, cuando la niñita apenas tiene unos 6 o 5 años incluso, y entonces ahí es donde ocurren tantos desastres, tantas crueldades, ¿no? Vamos a la caricatura ahora
de página 7. ¿Qué se observa ahí? ¿Cómo interpreta esta caricatura? Un perrito, como le había contado en un espacio que tenemos, le invito a propósito los sábados de 8 a 9 de la mañana, en coloquios de fin de semana. ¿Y por qué levanta la patita un perrito para hacer pipí ahí, apoya al poste o a la pared? Teme ser aplastado, teme que se caiga el poste o la pared. Son cuentitos, bueno, esa es otra cosa, pero ahí es el perrito, está haciendo pipí y está casi congelado, y están otros abrigados y el paraguas que se deshace frente a semejantes turbulencias, diríamos. El clima se refiere a este clima, a lo que está pasando en casi todo el país, el clima que va motivando preocupación, y en ello que los niños tienen que volver a clases porque el señor ministro de Educación dice no pueden perder una semana más, como si eso fuera debido a muerte, protestan muchos padres de familia. Vamos con el diario, el decano de la prensa nacional, de inmediato, y usted ya tiene enseguida en su pantalla el titular, dice parcialidad electoral extrema. Ese es el título de el editorial de El Diario en este jueves 25 de julio. Muy poco de imparcialidad se podía esperar del órgano electoral plurinacional y tribunales departamentales. Nace de la mano de los 2/3 del MAS en la Asamblea Legislativa, seleccionados sus integrantes entre sus militantes o allegados. El refrán bíblico dice: por sus actos los conoceréis. Cuando su inclinación al oficialismo empezó a ser patente, renunció la expresidenta Katia Uriona, y a poco le siguió otra vocal. Posiblemente sus reservas éticas las llevaron entonces a dimitir. Suman y siguen hechos descarados de fomento a las irregularidades de la candidatura oficialista. Entre otras, cabe recordar su permisión explícita para que a título de entrega de obras el presidente candidato haga proselitismo electoral agazapado en tal pretexto. Después, quien Morochata dijo que si el pueblo votaba al 100% por él, le daría todo lo que pida. El Tribunal Supremo Electoral remitió el caso al juez de esa localidad, quien no tardó en declararse incompetente para sancionar este hecho. Devuelto el caso al Tribunal Supremo Electoral, le corresponde conocerlo, pero se halla de, entre comillas, brazos cruzados, dice. Así el diario fustiga lo que está pasando con el Tribunal Supremo Electoral y dice que hasta ahora no se conocen los informes del órgano departamental del Beni sobre el traslado acarreo de votantes de ese distrito a Pando mediante un previo empadronamiento ilegal. A modo de excusa, el Tribunal Supremo Electoral dice que el Ministerio Público no inicia la investigación. Se ha descubierto un nuevo registro de votantes en Riberalta con el mismo objetivo anterior, nada menos que en la casa de un alcalde provincial. El juez Daniel Núñez ordenó la detención preventiva de los 3 responsables y concedió medidas sustitutivas para otros 2. De inmediato esa autoridad ha sido trasladada a otro asiento judicial. Esta es clara muestra del descarado poder del gobierno sobre el órgano judicial y la sumisión de este, dice. ¿Qué le parece? ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, es el editorial del diario, es largo, pero concluye señalando: el camino trazado por el Tribunal Supremo Electoral hace temer una falta de transparencia en la elección de octubre. Lo visto no garantiza una adecuada equidad hacia las distintas postulaciones. La tolerancia y parcialidad del Tribunal Supremo Electoral es extrema. No hay duda de la justificación del pedido de la oposición para la renuncia colectiva de los miembros de ese tribunal. O claro, se refiere al Tribunal Supremo Electoral. Pues bien, vamos a ver usted qué tiene. Tiene también usted su propio criterio. Vamos con la caricatura del diario El Decano de la Prensa Nacional. Ahí usted ya tiene en su pantalla. Bueno, vamos con la caricatura. Ahí está, perfectamente encuadrada para usted. Bueno, ¿a quién se observa? Alguien dijo:
dos ciudadanos, no sé quién será este otro, el otro pero se identifica con un diputado por la forma del cabello, ¿no? Le dice uno, dijiste que el MAS erradicó la pobreza, y ellos le preguntan, esos no son pobres, son desterrados venezolanos, contesta este diputado tan conocido, ¿no? Bueno, y ahí están pidiendo limosna varios, y bueno, dice que no son pobres nuestros, no son pobres de aquí, sino que son desterrados venezolanos. Bueno, desterrados, bueno, autodesterrados, ¿cómo será? Bueno, vamos ahora, por supuesto, con lo que dice este editorial de Jornada, errores que se repiten, y dice que las perspectivas se nublan para todas las corrientes políticas. Para algunos analistas, cualquiera sea el resultado, el proceso democrático se ha debilitado y está en riesgo creciente. Y nuevamente la actuación de los políticos reitera los errores del pasado que llevaron a la desaparición de la mayoría de las fuerzas políticas tradicionales. Y dice, ahora los comités cívicos y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia acordaron llevar adelante una serie de medidas de presión exigiendo transparencia en las elecciones, y entre las medidas anunciadas figuran insistir en la renuncia de los vocales electorales y del binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera. También determinaron efectuar una marcha con crespones negros el 6 de agosto en los desfiles de todo el país, un paro nacional de 24 horas para el 21 de agosto y la última es un paro general indefinido el 10 de octubre, fecha en que se conmemoran los 37 años de la recuperación de la democracia. Además, se pretende cercar la ciudad de La Paz, dice. Y bueno, frente a ello, dice, son errores que se repiten y destaca que Alejandro Almaraz, ex viceministro de Tierras de Evo Morales, planteó la anulación del proceso electoral porque en su criterio existe un plan del gobierno para ganar los comicios con fraude y legitimar su mandato con la participación de los propios opositores. Dirigentes de Comunidad Ciudadana consideran que las movilizaciones no van a interrumpir al proceso electoral y en todo caso lo que se busca es que sea más transparente y se respeten las normas legales. Errores que se repiten. ¿Cómo será este ex viceministro duro, que representando al MAS de viceministro de Tierras era terminante, ¿no? Pero ahora es contrario, Alejandro Almaraz, y él también se suma a las tantas voces que dicen que el gobierno tiene su plan de ganar las elecciones con fraude y legitimar su mandato con la participación de los propios opositores. ¿Qué le parece? Bueno, también tenemos alguna columna de opinión, ahí está, vamos con la columna de opinión, tenemos todavía un par de minutitos, bajarse los pantalones, dice el conocido periodista Harold Olmos, y dice él que no podría creer que no hay nada más para escribir respecto al juicio del siglo. No es así. Solo en los últimos 2 meses han ocurrido escenas rocambolescas equivalentes a un proceso que lleva 6 años desde su traslado a Santa Cruz. Esto se refiere a lo que pasó en Santa Cruz, esa supuesta balacera donde fueron victimados supuestos terroristas que querían cometer atentados e incluso cegar la vida de los mandatarios. Pero se refiere a ese proceso y dice Harold Olmos que algunas dicen toneladas, de papeles de quienes actúan desde lejos o actuaron desde la testera del juicio y que dice la revisión y los incómodos malestares del acusado, de quien está acusado, por ejemplo, de la Unión Juvenil Cruceñista y se le conoce a Harold Olmos por hacer una defensa de quienes son considerados terroristas y en cambio Olmos dice son gente que nada tiene que ver y que simplemente ha sido un juicio injusto el que se ha llevado adelante. Bien, de esa manera llegamos al final de editoriales y columnas de opinión
de esta fecha. Le agradezco por su atención y tendremos mucho más. La recomendación siempre lea los editoriales, las columnas de opinión. No está de acuerdo, envíe una notita a ese periódico que lo ha publicado y ellos tienen derecho a darle curso, y si no, bueno, usted tendrá que hacerlo saber a través de otros medios. Entonces, dicho esto, le digo gracias por su atención y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita